¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien. Bueno, pues debido a las fechas en las que nos encontramos, o sea, muy cercanos en la festividad de muertos. Del Día de Muertos. O sea, quisimos hacer este programa sobre los muertos. Sobre la muerte. Disculpen, sobre la muerte. Porque es interesante. O sea, la muerte, esta parte final de todos nosotros, ese destino al que nos encaminamos desde el mismo momento que fuimos concebidos, porque en realidad, aunque aparentemente nosotros vamos en un principio progresando, en realidad lo que vamos es haciéndonos cada vez más cercanos a ese punto final. O sea, es un deterioro el que vamos sufriendo. O sea, ese crecimiento, ese ir teniendo capacidades físicas, intelectuales, ¿no? Se piensa como un desarrollo, y bueno, de alguna manera lo es, pero es un desarrollo que culmina en la muerte, es el paso, el camino hacia la muerte. Suena muy trillado, yo sé, pero lo único que tenemos seguro en este mundo es que vamos a morir. Eso es lo único que tenemos seguro. Entonces, bueno, vamos a tratar de abordar la muerte desde un punto de vista religioso. O sea, vamos primero a ver que la muerte es un decreto, y esto lo vamos a ver a través de la revelación pública, o sea, de la Biblia. Y después nos vamos a enfocar hacia los escritos de Luisa, sobre todo, de Luisa Picarreta, sobre la divina voluntad. Algunas lecturas, algunos dictados que Jesús le da sobre este tema de la muerte. Y pondremos también un dictado de María Valtorta que coincide mucho con un dictado de Luisa. Así que pues vamos a empezar, y vamos a empezar por la Biblia. O sea, a ver qué nos dicen y desde cuándo nos hablan de esta muerte, ¿no? Leemos en el Éxodo, capítulo 33. Le dijo Moisés: «Muéstrame tu gloria». Respondió el Señor: «Yo te mostraré a ti todo el bien, y pronunciaré el nombre inefable del Señor delante de ti. Yo usaré de misericordia con quien quisiera, y haré gracia a quien me plazca. En cuanto a ver mi rostro», prosiguió el Señor, «no lo puedes conseguir, porque no me verá hombre ninguno sin morir». Aquí hay una sentencia muy clara, ¿no? No me verá ningún hombre en vida. Está hablando Yahvé, está hablando la divinidad, está hablando el Padre, o sea, ese es el punto. Y bueno, la divinidad no la vamos a poder ver aquí en esta vida. Podremos ver la manifestación de la divinidad, podremos ver la materialización de la divinidad, podremos ver el rostro de Dios, sí, a través del rostro de Jesús. Y Jesús es el donde se manifiesta todo lo que Dios es. Dice, recordemos las palabras de Jesús, o sea, mi Padre que está en mí. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no has visto al Padre. En fin, Él nos va describiendo poco a poco que todo lo que se pueda ver del Padre se verá en Jesús. O sea, toda la grandeza, lo que el Padre es, lo podremos materializar, lo podremos ver a través de Jesús. Así que bueno, esta es como la primera sentencia. Nadie me verá sin morir. ¿Seguimos? Pasamos al Eclesiástico, capítulo 14 y 28. Acuérdate de la muerte, la cual no tarda en llegar, y de la ley que se ha manifestado de ir al sepulcro, porque el morir es una ley de la que nadie está exento. Esto es muy curioso. El morir es una ley de la que nadie está exento. En la revelación pública tenemos
algunos casos donde aparentemente no hay muerte. Pero el único que es totalmente documentado y totalmente aceptado y todo es María. ¿Y por qué María? Porque María era exenta de pecado original, o sea, era inmaculada y por lo tanto no era heredera de todos los castigos que hubo por el pecado original, y uno de los castigos fue la muerte. Así que en ella fue una dormición, como ya hemos hablado en algunos programas. Así que ¿cómo diríamos? No es dudable. No sé si existe esa palabra, pero no podemos poner a María como que María murió. Hubiera sido una injusticia de Dios. Porque la única criatura en este mundo, aparte de Jesús, claro, la única criatura en este mundo que pertenecía única y exclusivamente a la familia humana y que era tal y como el Padre había creado al ser humano, que se le aplicara la sentencia de muerte por algo que ella no tenía realmente ninguna conexión. Dirán de Jesús, bueno, sí, Jesús, pero recordemos que Jesús es el Redentor, que Jesús tiene que venir a pagar y que Jesús es el que voluntariamente se pone en ese punto de la muerte porque toma nuestras culpas, y en realidad lo que lo lleva a la muerte es nuestra culpa, ¿sí? Entonces es diferente de María. Entonces el morir es una ley de la que nadie está exento, ¿sí? En el 28 leemos, pues la corrupción y la muerte están ordenadas en los mandamientos o ley del Señor. Uh-huh. Ahí lo ratifica. En el Eclesiastés capítulo 8, no está en poder del hombre el retener el espíritu o prolongar su vida, ni tiene potestad alguna sobre el día de su muerte. Este es otro punto que es muy interesante por lo siguiente. En todos los estados de éxtasis de las almas de los santos, de Luisa, en fin, siempre se habla de que el alma sale del cuerpo de la persona y es donde se encuentra con Jesús o con María. Definitivamente no. El alma es la que vivifica el cuerpo. Y dentro del alma, como si fuera el alma del alma, está el espíritu. Que el espíritu es la parte que está destinada a la unión con Dios. Y aquí nos lo está diciendo, creo que bastante claro. Dice, no está en poder del hombre el retener el espíritu o prolongar su vida, ni tiene potestad alguna sobre el día de su muerte. ¿Sí? En la carta a los Hebreos, capítulo 9, dice, y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. ¿Qué dijo? O sea, está prácticamente desmintiendo, tirando por la borda todas esas teorías de la reencarnación. Sí. El hombre está establecido que el hombre muera una sola vez, no varias, no múltiples. Así que tengámoslo en cuenta. Esto es prácticamente es doctrina, está en la carta de los Hebreos y no lo podemos desmentir, ¿no? Regresando tantito al anterior, cuando Luisa entraba en su habitual estado, lo que salía de ella era su espíritu, pero quedaba el alma en ella, por eso no moría. El alma es la que vivifica el cuerpo. Okay. Sin embargo, se ha usado y se usa, incluso Luisa y Jesús usan la palabra alma en forma genérica. Luisa dice, mi alma regresaba a mi cuerpo. ¿Sí? O sea, el que empieza con esta distinción es San Pablo, donde habla de alma y espíritu. O sea, esa dualidad. Y ahora, a través de todo lo que Jesús nos ha ido revelando, tanto en Valtorta como en Luisa, entendemos que son dos realidades que son, aunque son espirituales las dos, que son creadas las dos,
pero de alguna manera son diferentes en su función. La función del alma es vivificar el cuerpo y la función del espíritu es como la unión con la divinidad y que de ahí pasa a vivificar, entre comillas, al alma. Ahora vamos a María Valtorta, cuadernos del 43, el 9 de agosto. Dice Jesús: temen la muerte quienes no conocen el amor y no tienen la conciencia tranquila. Y son la mayoría. Estos, cuando por enfermedad o por edad o por cualquier otro hecho se sienten amenazados por la muerte, temen, se afligen, se rebelan. Intentan también, con todas las fuerzas y medios, huir de ella, inútilmente, porque cuando la hora está señalada, ninguna precaución sirve para hacer retroceder a la muerte. O sea, creo que esto es, todos lo hemos pensado en alguna ocasión. Y claro, los jóvenes ven la muerte muy lejana, pero entre mayor edad vamos teniendo, como que vamos viendo con mayor claridad el que nuestro fin es la muerte. Y en realidad se teme a ese momento. Como que se va acabando la pista. Así es, y como que no alcanza a despegar. Sí. Entonces, creo que es muy, ¿cómo diríamos? Muy curioso. Todos tenemos la idea de algún día llegar a Dios, llegar al cielo, llegar a estar con Dios. Y lo vemos como un gran logro, ¿no? Llegar al paraíso, vivir eternamente felices en la unión con Dios, en fin. Pero cuando nos dicen, ¿qué crees? ¿Ya vas a llegar? Entonces decimos, no, un momento, todavía no. No hay prisa. No hay prisa. O sea que, en realidad, ¿qué está pasando? Bueno, en el mejor de los casos es lo que dice aquí Jesús, los que no tienen la conciencia tranquila, ¿sí? En el mayor de los números es los que no conocen el amor. O sea, no conocen el amor, ¿por qué? Porque el amor verdadero, el amor divino, eso debería de llevarnos a desear estar con Él. Casi todos los santos han deseado en alguna forma el morir, porque saben exactamente qué es lo que sucede después de morir. Ahora en la Divina Voluntad, aquí las cosas son curiosas. Nos pasa algo que es muy frecuente. Cuando empezamos a conocer sobre la Divina Voluntad, empezamos a desear que la muerte sería deseable. Irnos a vivir ya en este ambiente de la Divina Voluntad, en Dios, en gozar y todo. Pero conforme vamos penetrando, vamos empezando a tener la idea de vivir mucho, ¿sí? ¿Y por qué nace esa idea? Bueno, o sea, yo creo que es muy fácil de entender, porque entre más vivamos en la tierra, más gloria, más felicidad le vamos a poder otorgar a Jesús, a la divinidad en plenitud. Y no solo a ella, sino a toda la familia celestial, ángeles y santos. Así que entre más estemos viviendo, mayor carga podremos llevar de dones y de regalos a nuestro Señor. Así que es curioso, pero no se quiere evitar la muerte por temor, sino por amor. Sí. Ese es el punto, ¿no? Vamos a ver. Luego dice: la hora de la muerte siempre es justa porque es dada por Dios. Solo yo soy el dueño de la vida y de la muerte, y si bien no son míos ciertos medios de muerte, usados por el hombre por incitación demoníaca, siempre son mías las sentencias de muerte. Esto también es curioso, es muy interesante. La sentencia de muerte siempre es de Dios. Dios decide quién muere y quién no muere. No importa lo que nos pase.
Sin embargo, hay modos de muerte en que no son de Dios. O sea, por ejemplo, todas las muertes violentas, las muertes en una guerra, las muertes por asesinatos, en fin. Mucho menos las muertes producidas por interrupción de los embarazos, ¿no? Sí. Así que todo ese tipo de muertes son producidas por la voluntad del hombre como una transgresión a la ley de Dios, pero Dios decide la muerte en aquella criatura porque es su voluntad, ya sea para que no sufra tanto la persona, ya sea porque es el momento y eso lo va a ayudar a su vida, o sea, o va a sacar alguna gracia, algún don para las personas que se quedan, o sea, los deudos, pero siempre es decisión de él. A veces resulta como incongruente. Alguien va en la calle, se resbala, se cae y se muere. Y de repente vemos noticias en que alguien se lanza en un paracaídas, no se le abre el paracaídas, cae y no muere. Y dice uno, espérate, ¿qué pasó? Es simplemente decisión de Dios. Esta persona no debe morir. Creo que el punto es eso, o sea, el saber que la decisión de muerte siempre es de Dios. Seguimos. Sí, dice, siempre son mías las sentencias de muerte dadas para quitar a un alma de demasiado tormento terreno o para impedir mayores culpas de aquella alma. Ahora observa, el don de la vida, de una larga vida, ¿por qué puede ser dado por mí? Por dos motivos. El primero, porque la criatura que goza de él es un espíritu iluminado que tiene misión de faro para otros espíritus, aún envueltos en las nieblas de la materialidad. Muchos de mis santos han llegado a la ancianidad precisamente por esto, y solo yo sé cómo anhelaban, en cambio, venir a mí. Segundo, doy larga vida para proveer todos los medios a una criatura informe para formarse, estudios, amistades, encuentros santos, dolores, alegrías, lecturas, castigos de guerras o de enfermedades. Todo viene dado por mí para tratar de que un alma crezca en mi edad, que no es como la vuestra. Porque yo quiero decir que crecer en mi edad quiere decir crecer en mi sabiduría, y se puede ser adultos en mi edad teniendo la edad de niños en la vuestra, o viceversa, ser niños en mi edad teniendo 100 años en la vuestra. Yo no miro la edad de vuestra carne que muere, miro vuestro espíritu, y quisiera que fuerais espíritus que saben caminar, hablar, actuar seguros, y no balbucientes, tambaleantes e incapaces de hacer como niños. Esto explica el por qué yo diga mi basta muy rápidamente para criaturas que encuentro adultas en la fe, en la caridad, en la vida. Un padre desea siempre reunirse con sus hijos y con cuánta alegría terminada la educación o el servicio militar, les estrecha contra su corazón. ¿Hará de otro modo el buen Padre que tenéis en los cielos? No. Cuando ve que una criatura es adulta en el espíritu, arde por el deseo de tomarla consigo y sí, por piedad del pueblo, deja algunas veces a sus siervos sobre la tierra a fin de que sean imán y brújula para los demás. Otras no resiste y se da la alegría de poner una nueva estrella en el cielo con el alma de un santo. Bueno. A ver, entonces yo no entendí. Entonces el espíritu sí crece, va evolucionando o va siendo perfecto, según por el conocimiento de Dios. Por el conocimiento y por la unión con Él. O sea, en la medida que llevemos a cabo la unión, el pasar como vida nuestra todos los conocimientos que vamos obteniendo. No nos sirve de nada el conocer a Dios. O sea, como un simple conocimiento. Yo diría un ejemplo quizá medio absurdo, pero Satanás conoce más a Dios que nosotros.
O sea, y sin embargo no le sirvió. O sea, no es el conocimiento, sino es la aceptación de ese conocimiento y de el hacerlo vida en nosotros. Entonces, en la medida que vamos conociendo y vamos tomándolo como para vivir nosotros, es en la medida en que vamos creciendo espiritualmente. Y cuando dice Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿eso es otra cosa? No, eso es otra cosa. O sea, Okay. no es el ignorante, no es el que no vive. O sea, no está hablando de eso. Seguimos con Luisa. En el volumen 4 de la lectura 99, enero 6 de 1902, dice Luisa: yo me he sentido toda confundida y no he sabido qué responder, y Jesús ha desaparecido, pero poco después ha vuelto y al mismo tiempo veía varias personas que temían mucho a la muerte. Entonces yo, viendo esto, he dicho: amable Jesús mío, ¿será defecto en mí este no temer la muerte, mientras veo que tanto la temen los demás? Y yo, en cambio, pensando solo en que la muerte me unirá para siempre contigo y terminará el martirio de mi dura separación, el pensamiento de la muerte no solo no me da ningún temor, sino que me es de alivio, me da paz y hago fiesta por ello, dejando de lado todas las demás consecuencias que lleva consigo la muerte. Y Jesús, hija, en verdad ese temor extravagante de morir es locura, ya que cada uno tiene todos mis méritos, virtudes y obras como pasaporte para entrar al cielo, habiéndoselos dado en donación a todos, y mucho más si aprovechando esta donación mía ha agregado de lo suyo, y con todas estas cosas, ¿qué temor se puede tener a la muerte? Que es más o menos lo que hablábamos. Uh-huh. O sea, ¿qué temor le podemos tener a la muerte si en realidad sabemos que es un unirnos definitivamente con el amor de nuestra vida, que es Jesús? Es llegar a gozar, a estar con Él por el resto de la eternidad, que en realidad ha sido como la finalidad de toda nuestra práctica religiosa. O sea, todos hemos tenido la idea de la salvación y lo que estamos tratando de entender es que en el momento que se acerca ese encuentro, es el momento en el que no deberíamos de tener temor. Al contrario, debería de darnos gusto, ¿no? Gusto porque es el punto del encuentro final con Él y un encuentro que no tendrá jamás fin, un encuentro que será eterno. Cuando nosotros amamos a alguien, en realidad, o sea, quisiéramos permanecer unidos a ese alguien continuamente. O sea, a veces el amor humano es más fuerte que el amor divino. Bueno, no a veces, creo que siempre, ¿no? Qué desgracia que no hayamos conocido realmente la grandeza del amor de Dios y que a veces lo pongamos a un lado por el amor al hombre, por el amor a la parte humana. Y bueno, pues este es algo que tenemos que llegar a entender. Y el amor humano casi siempre nos va a llegar a decepcionar. ¿Por qué? Porque no puede colmar todas las ansias de nuestro ser. Y Jesús, bueno, estará esperando hasta que nosotros realmente nos entreguemos a Él en amor. Y si no lo logramos en vida y logramos salvarnos, tendremos que llenarnos de amor en el purgatorio, que para eso es, ¿no? El purgatorio no es un castigo, sino es, como su nombre lo dice, vamos a purgar. Nos van a sacar, a quitar todos los actos que hayamos hecho no por amor a Dios, en donde no esté el amor a Dios, y tendremos que poner a base de sufrimiento amor hacia la divinidad. Mientras que con este segurísimo pasaporte el alma puede entrar donde quiera, y todos, por consideración del pasaporte, la respetan y le dan el paso. En cuanto a ti, este no temer para nada la muerte es por haber tratado conmigo y haber experimentado cómo es dulce y amada la unión con el sumo bien. Pero debes saber que el homenaje más agradable que se me pueda ofrecer es desear morir para unirse conmigo,
y es la más bella disposición del alma para purgarse y sin ningún intervalo pasar directamente por el camino al cielo. Y cómo no, si Jesús nos da prácticamente todos sus méritos, sus virtudes, ¿qué podemos temer? O sea, teniéndolo de Él, prácticamente no hay forma de poder tener temor, ¿no? A lo mejor sentir que nos faltó hacer cosas. Bueno, yo creo que a todo el mundo nos vamos a tener eso, pero el amor de Dios suple y rehace todo lo que quedó atrás, sobre todo en la divina voluntad. En la divina voluntad nos dice Jesús que en el momento que el alma vive en ella, la divina voluntad se corre hacia atrás, hacia el principio de nuestra existencia, o sea, cuando fuimos concebidos, y marca todo ese periodo de tiempo como vida divina. Y también como le dice Jesús a Luisa, tú no temes porque tú estás en contacto conmigo. Por desconocimiento o porque no estuvimos en contacto con Jesús, es por eso ese temor. No lo conocemos realmente, no sabemos a lo que vamos. No sabemos ese amor tan inmenso que nos tiene y por eso le tenemos miedo. Así es. Y en muchas ocasiones, bueno, esa es una lectura que nos vamos a leer de un dictado de Jesús. Si la muerte significa la unión con Jesús, cada vez que nosotros hacemos la intención de estar unidos a Jesús, prácticamente estamos muriendo. ¿Sí? Así vamos a leerlo, o sea. Sí. Dice en Luisa también en el libro 4, lectura 108, febrero 17, 1902. Dice Jesús: amada mía, cada vez que tú me buscas a mí, te dispones a morir, porque en realidad, ¿qué cosa es la muerte sino la unión estable y permanente conmigo? Ese es el punto. Eso es la muerte. No es otra cosa. O sea, no es el desaparecer, no es el que se acabó todo, no es el que dónde se quedaron mis planes tan joven y sin haber amado. Tantas cosas que nos salen en ese momento. Es llegar a la unión con Jesús. Qué terrible de veras que no tengamos a Jesús en nosotros, que hayamos sido de esas personas que han renegado de Jesús, que lo han olvidado, porque entonces sí no habrá realmente ese encuentro glorioso que será la muerte para ellos, tremendo, ¿no? Sí. O sea, porque no tendrán ningún bien de los que Dios ha creado. ¿Cuántos bienes ha creado Dios? Todos. Por lo tanto, el infierno es la ausencia de todo bien. El único bien que no se podrán quitar es el bien de su existencia. Ese es incancelable. O sea, estarán eternamente, no iba yo a decir disfrutando del no bien, pero no se trata de disfrutar, sino sufriendo la ausencia de todos los bienes, ¿no? Tal fue mi vida, un continuo morir por amor tuyo, y esta continua muerte fue la preparación al gran sacrificio de morir en la cruz por ti. Debes saber que quien vive en mi humanidad y se alimenta de las obras de ella, forma de sí mismo un gran árbol, lleno de flores y frutos abundantes. Y estos forman el alimento de Dios y del alma. Quien vive fuera de mi humanidad, sus obras son odiosas a Dios e infructuosas para sí mismo. Quien vive fuera de mi humanidad, o sea, quien vive fuera de la unión conmigo, fuera de esa unión que debería de permanecer siempre en la criatura y sobre todo a través de los sacramentos. O sea, Jesús nos deja un sacramento que es la Eucaristía, que es la mayor unión que se puede lograr con Él aquí en la tierra, ¿no? Seguimos. En julio 4 de 1910
dice Luisa. Continuando mi habitual estado lleno de privaciones y de amargura, estaba pensando en la agonía de nuestro Señor, y entonces Él me dijo: hija mía, quise sufrir en modo especial la agonía del huerto para dar ayuda a todos los moribundos para bien morir. Es un punto más de la agonía del huerto de Jesús. O sea, la agonía de Él en el huerto es donde se reúnen todos los sufrimientos, se unen todos y los padece todos juntos en ese momento. Pero esta parte, o sea, ese sufrirla así, como ayuda para todos los moribundos, para bien morir. Ojalá y todos nos llegáramos a preparar para ese momento y que llegáramos a tener la firme decisión de tomar la pasión del huerto de Jesús como una ayuda para entrar en ese momento de la muerte, ¿no? Eso lo comenta también en las horas de la pasión. Así es. Uh-huh. Mira bien cómo se combina mi agonía con la agonía de los cristianos. Tedios, tristezas, angustias, sudor de sangre. Sentía la muerte de todos y de cada uno como si realmente muriese por cada uno en particular. Por lo tanto, sentía en mí los tedios, las tristezas, las angustias de cada uno, y con esto daba a todos ayuda, consuelo, esperanza, para hacer que como yo sentía sus muertes en mí, así ellos pudieran tener la gracia de morir todos en mí, como dentro de un solo aliento, con mi aliento, y súbito, beatificarlos con mi divinidad. Si la agonía del huerto fue en modo especial para los moribundos, la agonía de la cruz fue para ayuda del último momento, especialmente para el último respiro. Ambas son agonías, pero una distinta de la otra. La agonía del huerto llena de tristezas, de temores, de afanes, de espantos. La agonía de la cruz llena de paz, de calma imperturbable. Y si grité: tengo sed, era sed insaciable de que todos pudieran expiar en mi último respiro, y viendo que muchos se salían de mi último respiro por el dolor, grité: tengo sed. Y tengo sed lo continúo gritando a todos y a cada uno, como timbre a la puerta de cada corazón. Tengo sed de ti, oh alma, no salgas de mí, sino entra en mí y expira conmigo. Así que son 6 horas de mi pasión que di a los hombres para bien morir. Las 3 del huerto fueron para ayuda de la agonía, las 3 de la cruz para ayuda en el último suspiro de la muerte. Después de esto, ¿quién no debe mirar sonriente a la muerte? Mucho más para quien me ama, para quien busca sacrificarse sobre mi misma cruz. Mira cómo es bella la muerte y cómo hace cambiar las cosas en vida. En vida fui despreciado. Los mismos milagros no hicieron los efectos de mi muerte. Aún sobre la cruz hubo insultos, pero en cuanto expiré, la muerte tuvo la fuerza de cambiar las cosas. Todos se golpeaban el pecho confesándome por verdadero Hijo de Dios. Mis mismos discípulos tomaron valor y aún aquellos ocultos se hicieron atrevidos y pidieron mi cuerpo dándome honorable sepultura. Cielo y tierra, a plena voz, me confesaron Hijo de Dios. La muerte es una cosa grande, sublime, y esto sucede también para mis mismos hijos. ¿Quién ha pensado en esto? Nadie. O sea, en realidad yo creo que nadie hemos tenido esta perspectiva de la muerte, ¿no? Una cosa grande y sublime. Bueno, a ver. Y esto sucede también para mis mismos hijos, en vida despreciados, pisoteados, aquellas mismas virtudes que como luz deberían brillar entre quienes los rodeaban, quedan medio veladas. Sus heroísmos en el sufrir, sus abnegaciones, su celo por las almas, arrojan claridad y dudas en los presentes, y yo mismo permito estos velos para conservar con más seguridad la virtud de mis amados hijos. Pero apenas mueren, estos velos, no siendo más necesarios, yo los retiro y las dudas se hacen certezas, la luz se hace clara, y esta luz hace apreciar su heroísmo, se hace entonces aprecio de todo,
aún de las cosas más pequeñas, así que lo que no se puede hacer en vida, lo suple la muerte. Y esto es para lo que sucede acá abajo. Lo que sucede allá arriba es propiamente sorprenderte y envidiable a todos los mortales. Bueno, Y es que acá vemos la muerte como abrir una puerta a lo desconocido. Y Así aquí es. nos habla de qué de, es lo lo, que hay de allá. qué es lo que hay allá. Y esto que dice, ¿no? O sea, la muerte descorre los velos y hacen ver las partes, las cosas buenas del alma, cosas que quizás estaban ocultas a las personas en vida, ¿no? Sí. Ahora, en la lectura de junio 9, 1912, dice Luisa, sintiéndome un poco sufriente, estaba diciendo a mi siempre amable Jesús, ¿cuándo me llevarás contigo? Ah, pronto, Jesús, haz que la muerte me quite esta vida y me reúna contigo en el cielo. Y Jesús, hija mía, para el alma que hace mi voluntad y vive en mi querer, no hay ni existen muertes. La muerte está para quien no hace mi voluntad, porque debe morir a tantas cosas. Asimismo, a las pasiones, a la tierra. Pero quien hace mi voluntad no tiene a qué cosa morir. Ya está habituado a vivir de cielo. No es otra cosa que dejar sus harapos, como uno que dejara los vestidos de pobre para vestirse con las vestiduras de rey, para dejar el exilio y llegar a la patria. Ese es un punto que es importante, ¿no? Y muy esclarecedor. O sea, por eso es el temor a la muerte, ¿no? O sea, el temor a la muerte, el temor a vivir en la divina voluntad. O sea, para el alma que vive en la divina voluntad ya no hay muertes, ya murió a todo. O sea, ese desapego que Jesús nos pide, ese abandono que Jesús nos pide, es prácticamente equivalente a la muerte. Al decir, ya no dependo de nada, estoy total y absolutamente entregado a Él, que esa es la unión total que habrá después de la muerte. Ajá. Porque el alma que hace mi voluntad no está sujeta a la muerte, no tiene juicio, su vivir es eterno. Lo que debía hacer la muerte lo ha hecho anticipadamente el amor, y mi querer la ha reordenado toda en mí, de manera que no tengo de qué juzgarla. Otro punto, el alma que vive en la divina voluntad no hay juicio, tampoco hay purgatorio. Por eso estate en mi voluntad, y cuando menos lo pienses, te encontrarás en mi voluntad en el cielo. En el volumen 20, lectura 14, de octubre 22 de 1926, dice Jesús, el reino de mi voluntad tendrá el alimento preservativo, y cualquiera que entrará en él no habrá ningún peligro de que pueda permanecer ciego, cojo y enfermo. La muerte en el alma no tendrá más poder. La muerte en el alma no tendrá más poder para el alma que vive en la divina voluntad. Y si lo tendrá sobre el cuerpo no será muerte, sino paso. Ojo con esto, hay muchas personas que piensan que viviendo en la divina voluntad se va a evitar la muerte. Y lo que nos está diciendo aquí Jesús en los escritos de Luisa es que no. O sea, hay que ir aclarando porque esto se ha divulgado mucho. El alma, cuando esté el reino y ya en ella, la muerte no va a existir. No, totalmente erróneo, ¿no? Porque está hablando, la muerte en el alma no tendrá más poder. Y si lo tendrá sobre el cuerpo, o sea, va a haber muerte del cuerpo, no será muerte, sino paso. O sea, ¿vamos a morir? Sí, pero no esa muerte. Bueno, vamos a oírlo. Porque en algún lugar San Pablo o San Juan, ¿quién es el que dice no todos moriremos? No, pero eso es un error no error, se cambió alguna de las... hay dos cartas de San Pablo en que habla de que al final, en una dice, al final, o sea, los que estemos vivos, y en otra dice, todos resucitaremos. O sea, una es Corintios y la otra creo que es Tesalonicenses.
O sea, lo que está hablando, se trataron de homologar esas dos lecturas que aparentemente son contradictorias, pero lo que está hablando es San Pablo, está hablando en una de ellas, está hablando de la segunda venida de Jesús, que es esta venida en el reino, y la otra está hablando Jesús, pero para el juicio final, en la última venida, que es la tercera. Pero como esto no se estaba muy claro, entonces se cambió y se puso se igualaron, y ahora parecería que no todos van a morir. Sí. Y entonces no, pero creo que las palabras de Jesús son muy claras, ¿no? Sí, pero digo, a lo mejor de ahí es donde viene la creencia de muchas gentes de que no todos morirán. Probablemente, o sea, de ahí está, porque no me acuerdo cómo, exacto, ahorita si nos da tiempo la leemos. Ah. Y faltando el alimento de la culpa y la voluntad humana degradada que produce la corrupción en los cuerpos, y estando el alimento preservativo de mi voluntad, tampoco los cuerpos estarán sujetos a descomponerse y a corromperse tan horriblemente de infundir temor aún a los más fuertes, como es ahora, sino que quedarán compuestos en sus sepulcros esperando el día de la resurrección de todos. Uh-huh. El segundo será milagro preservativo, porque mi voluntad posee la milagrosa potencia que quien se hace dominar por ella no estará sujeto a ningún mal. Por lo tanto, no tendrá ninguna necesidad de hacer milagros, porque los conservará siempre sanos, santos y bellos, dignos de aquella belleza que salió de nuestras manos creadoras al crear a la criatura. El reino del fiat divino hará el gran milagro de desterrar todos los males, todas las miserias, todos los temores, porque Él no hará el milagro a tiempo y a circunstancia, sino que se mantendrá sobre sus hijos de su reino con un acto de milagro continuado para preservarlos de cualquier mal y hacerlos distinguir como hijos de su reino. Esto en el alma, pero también en el cuerpo habrá muchas modificaciones, porque es siempre la culpa el alimento de todos los males, y quitada la culpa faltará el alimento al mal. Mucho más que mi voluntad y pecado no pueden existir juntos. Por lo tanto, también la naturaleza humana tendrá sus benéficos efectos. Gran promesa. Bueno, esto sí. Ya por último, amigos, pues se nos termina el tiempo. Les voy a leer esto de los dos del cambio, porque la lectura que se cambió fue en la primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 51. Y eso lo que está diciendo se refiere al fin del mundo. Debe decir, ved aquí, hermanos, un misterio que voy a declararos. Todos a la verdad resucitaremos, mas no todos seremos cambiados en nombres celestiales. ¿Qué está diciendo? Que todos han muerto. Porque si dice todos resucitaremos, para resucitar se necesita haber muerto, ¿sí? Y se cambió para concordarlo con la lectura de 1 Tesalonicenses 4. Se cambió y dice, ahora, mirad, os declaro un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. O sea, ahí ya pone que no todos iremos a morir. Y este cambio es el que se encuentra ahora en casi todas las Biblias. Entonces, por eso lo hemos tomado así. Pero si nosotros consultamos Biblias antiguas, Biblias de 1960 hacia atrás, vamos a ver que dice lo que leímos al principio. Y la carta a los tesalonicenses dice, está hablando de que no se preocupen por los muertos, por los que ya se adelantaron. Dice, en orden a los difuntos, no queremos, hermanos, dejaros en ignorancia, porque no os entristezcáis del modo que suelen los demás hombres, que no tienen la esperanza de la vida eterna. Porque si creemos que Jesús, nuestra cabeza, murió y resucitó,
también debemos creer que Dios resucitará y llevará con Jesús a la gloria a los que hayan muerto en la fe y amor de Jesús. Por lo cual os decimos sobre la palabra del Señor que nosotros los vivientes o los que quedaremos hasta la venida del Señor no tomaremos la delantera. Ahí está el punto. Los que estemos vivos, o sea, está diciendo que habrá alguien que no morirá. Y por eso se cambió la de Corintios. Bueno, amigos, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Alejandra. Gracias Alejandro. Y espero que este Día de Muertos realmente sea un día diferente, no de tristeza, sino de alegría, porque tenemos ya a un familiar en el reino de los cielos y lo tenemos ya gozando de Jesús, que ahora tiene toda esa capacidad de poder interceder por nosotros. No es tan necesario la ofrenda, el muerto ya no viene a comer, pero sí le es muy necesario la ofrenda de un sufragio, por si es que todavía está en el purgatorio, o si no, si ya está en el cielo, que ese sufragio sirva para las almas que todavía están en el purgatorio. Así que, amigos, feliz Día de Muertos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, amigos.